Hola a todos, hoy estamos con las arquitectas fundadoras de Sarabia Paloma, un estudio especializado en arquitectura e interiorismo. Bienvenidas a este espacio. Hola, Muchas ¿cómo estás? gracias. Muchas Bueno, gracias. no, a ustedes por el espacio. La intención es que conozcamos un poco de su trayectoria, de cómo iniciaron y cuáles son sus diferenciales pues en el mercado, ¿cierto? Entonces, pues cuéntenos un poco, a mí y a toda la audiencia, cómo se fundó la firma, cuándo se fundó, por qué decidieron asociarse, un poco de la experiencia de cada una. Bueno, pues principalmente nosotras nos conocimos porque yo ya tenía un estudio de arquitectura y estaba iniciando con un emprendimiento de carpintería. Ok, Eso fue en el 2019. Carmiña pues necesitaba para un proyecto personal de ella una fabricación de una carpintería y nos contactamos. Hicimos todo el proceso, desarrollamos el proyecto y sentimos un feeling inmediato, ¿cierto? Las dos estábamos como en una etapa de querer crecer a nivel profesional, pero de manera independiente, ¿cierto? Entonces empezamos a volvernos amigas, a entender pues un poquito más en qué estábamos cada una. Eso fue ya casi finalizando el 2019 y logramos entender que las dos estábamos como con esas ganas de venga, hagamos algo de verdad que funcione, que pueda responder a un mercado que hay en Manizales que creemos pues que es un nicho que está desatendido, hablando pues como del foco de diseño interior. Y fue como, oye, ven, ¿te quieres asociar conmigo? Y ella sí, yo estaba pensando lo mismo. No éramos ni amigas, ni nos conocíamos, nos conocimos por Wiki. o sea, pero sí, sí. el primer contacto no fue porque antes de ese contacto ya se hayan conocido. No, O sea, yo pregunté por Wiki, hola, ¿quién me recomienda una carpintería? Yo había recién renunciado a mi trabajo y duré 12 años en una empresa, una multinacional, y me quise independizar, y entonces era como mi segundo proyecto, mi tercer proyecto. Yo dije, pues voy a empezar sola. Y pregunté, me recomendaron a Palo, me citó allí en una oficina que ella tenía, y empezamos a conversar, y se fueron dando pues como todas las cosas. okay. Y un día dijimos, venga, pues ensayemos. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Y ya llevamos 5 años, vamos para 6. Entramos en pandemia en el 2020. Claro, o sea, el primer año fue caótico Duro. por ese Pues tema. fue difícil, Sí. diferente, pero finalmente la gente, como ya estaba en las casas, se disparó el quiero mi oficina, quiero mi espacio, Mi quiero arreglar cocina. la sala, quiero no sé qué, porque pues, mucha gente dijo, venga, ¿yo en qué lugar estoy viviendo? Claro, durante el tiempo normal yo salgo a las 7 de la mañana y regreso a las 6, no vivo en mi casa. Total. ¿Cierto? Entonces eso fue un empujoncito pues como que se nos dio, aprovechamos el tiempo de casa para diseñar Redes, logos. todo, como toda la estrategia, el Sí. nombre, todo, absolutamente todo, lo hicimos como esos primeros 6 meses del 2020. Desarrollamos un par de proyectos, claramente pues de una escala muy pequeña, Ujú. pero ahí fuimos arrancando. Ya después de como de mitad de año que empezaron a permitir pues que saliéramos un poquito más, montamos una oficina arriba por el batallón y arrancamos. Sí. Ok, y cómo, listo, digamos que ustedes me dicen que hubo un feeling inicial y pues ese feeling es importante para uno tomar la decisión de asociarse con una persona completamente. Por ejemplo, en mi caso no me gusta el tema sociedades, de pronto por malas experiencias pasadas, ¿cierto? Difícil. Pero ustedes cómo hacen para enlazar de buena manera su relación, tanto de amistad que tienen por un lado versus la relación laboral que se tiene como sociedad. Pues digamos, y lo hablo, y creo que estamos alineadas en eso. O sea, digamos que yo cuando conocí a Palo, yo me identifiqué con muchas cosas que para mí son supremamente importantes. O sea, Pablo y yo somos un tema de responsabilidad absurda. O sea, el tema de responsabilidad con los clientes, con el cumplimiento, con todo, en eso somos súper parecidas. Hay otro tema que para mí era súper importante y es que las dos somos muy entregadas al trabajo. O sea, aquí no es que una trabaja menos o la una, ¿sí me entiendes? O sea, a las dos nos gusta meternos, a las dos nos gusta untarnos, a las dos nos gusta. Entonces, digamos que esos balances son importantes para mí en una sociedad. Otro tema es obviamente todo el respeto, claro. el marco del respeto. Y yo creo que siempre lo hablamos, somos muy diferentes en todo, en estilo, en personalidades. Y yo creo que esas diferencias hacen un complemento muy chévere. Porque en lo que yo soy, digamos que tengo una habilidad muy puntual, Palo tiene otra, yo en esa no tengo tanto, entonces como que se va armando una balanza muy chévere y hemos logrado hacer un equipo interesante, pues y mira ya, digamos que Pues ya es que hacemos literal eso. es como un matrimonio. Es un matrimonio, Total. yo siempre le digo, matrimonio, Sí, es que es así tal Es un cual. O sea, matrimonio. si hay algo que ella quiere y a mí no me gusta, yo tengo que ceder. Lo mismo viceversa, ¿cierto? Claro. Depende del caso Sí. que estudiamos, pero
hemos dado, no nos preguntes cómo, pero hemos contado muchísimas veces. O sea, Ok. nunca hemos tenido una pelea más allá de No, una discusión de nunca. lo que Sí. pues, Pues algo muy puntual del Sí. trabajo. entonces eso pues es una Y más que del trabajo, lo más particular es que son cosas más del compartir, de la convivencia. Lo poquito es más de la convivencia que realmente tener una diferencia importante en un proyecto o en un criterio de diseño o en cómo yo trato a este cliente o cómo estoy tratando. No, o sea, es mucho más, para mí es más retador, es el convivir, el compartir en esto, en los tiempos. No sé si me entiendes, pero no, pero digamos que en lo otro hemos logrado hacer pues como un feeling chévere. Ok, y hablabas de retos, fuera de los retos ya como socias, ¿qué retos han tenido en la carrera profesional y empresarial, digamos, de estos 5 años que lleva la marca? ¿Cuáles han sido esos retos más preponderantes que han tenido que pasar? No, pues retos muchísimos. Los más destacados. Pero digamos que los más destacados, o por lo menos a mí en lo personal, uno ha sido el tema de la gestión del tiempo. Y lo abarca todo, gestión del tiempo personal como independientes, gestión del tiempo para con el cliente, qué tanto tiempo entregamos a cada proyecto, cómo medimos los tiempos. Para mí esa es una obsesión. Claro, como es un servicio, es un tan servicio, efímero, tú no puedes, o sea, no logras encasillarlo como que en un mes se lo saco y listo, ¿no? Y más que vamos de la mano todo el proceso con el cliente, entonces hay cambios, hay retroalimentación, hacemos ajustes, otra vez otra reunión, entonces a veces se vuelve tan tedioso que tenemos que llegar o buscar ese límite donde no se vuelva desgastante ni para el cliente ni para el consumo, inevitablemente le cobran muchas veces. Sí, claro. De tanto tiempo que lleva desarrollándolo y tanto como paz, pues uno ya empieza a desgastarse y eso es lo que no podemos permitir, llegar a ese límite. Es muy difícil porque hay proyectos que se alargan hasta un año, más de un año. No, y más que depende enteramente del cliente, literalmente. Hay clientes muy buenos, entre comillas, que de pronto sacan las cosas rápido, confían más en nosotros, más rápido, pero hay otros que definitivamente que no tienen afán y está bien y son amables y todo es en el marco como de lo bonito, pero no podemos perder, digamos que el norte de que esto es un negocio y tiene que ser rentable. Y lo único que se mide en un servicio es el tiempo y es plata. Claro. Si yo me demoro, más reuniones, más reuniones, entonces digamos que para nosotras, y eso es en lo que estamos como concentradas desde el último año más o menos, es estructurar procesos, claridad de comunicación con el cliente para que el cliente no se sienta agredido si tú le dices qué pena eso no está incluido, porque digamos, y más en el formato del estudio nuestro, que realmente es una co-creación con el cliente. Total. Porque si fuera diferente, si fuéramos unas maquinitas, ni lo vemos, ni los vemos. Un mes cuando ya esté listo. Pero parte para mí parte como de lo know-how y como de lo interesante del estudio y de lo que nos hace diferentes a otros estudios es la cercanía con el cliente. Realmente Palo y yo, obviamente a medida que hemos ido creciendo, pues ya tenemos arquitectos que nos apoyan y todo, pero siempre la cara de Palo y mía da digamos que, ¿cierto? Como algo amigable al cliente. Entonces no es deléguele a los arquitectos y aquí no existe Sarabe Paloma, Carmiña y Elizabeth, tratamos de siempre ser muy cercanos a los clientes, eso da seguridad. Pero a veces eso termina siendo un desgaste contraproducente porque el cliente solo quiere. Exacto, para allá les lleva. Es muy complejo. Podemos proyectarnos en crecimiento. Si tú no estás ahí liderando el proyecto y en la reunión, entonces no funciona. Yo les iba a preguntar exactamente eso. O sea, ustedes tienen una marca personal ya muy fundamentada, ¿cierto? La gente ya los conoce en esta región. Pero ¿cómo hacen para, si ustedes quieren desligarse un poco, y no desligarse, de pronto delegar un poco todo ese proceso, cómo lo hacen? Ese es el segundo reto después del tiempo. Si es lo que decías, que finalmente el cliente quiere es con ustedes, pero si ustedes de pronto tienen tanto trabajo que no pueden atender ciertas cosas específicas de un proyecto, ¿cómo lo manejan? Yo creo que también hace parte de esa estructura que te decía, Carmi, que estamos tratando de como creando, y es que si uno identifica como los puntos claves donde quizás nuestra experiencia, pues es algo que nosotros tenemos, debemos estar ahí presentes en el proyecto, hacerlo, que el cliente sepa que en los puntos importantes nosotras estamos presentes, que detrás también pues igual vamos a estar en el proyecto, pero que hay otro equipo capaz, pues que tiene también la capacidad de poder desarrollar los proyectos de la vida y obviamente la escala, ¿cierto? Ya el proyecto es muy grande, de escala muy grande, uno ya lo maneja y dice, bueno, no,
Hay líderes por áreas, por proyectos, por actividades. Pero hay otros proyectos muy pequeños que uno de pronto está al inicio, le da el arranque y ya el otro Y un monitoreo, un seguimiento, una reunión, una llamada. Es que solo con una llamada. Tú no necesitas estar en las reuniones, pero una llamada de Que palo sepa que uno está ahí presente. lo está liderando o David o Daniela o alguien del equipo. Pero una llamadita de uno. Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te has Muy sentido? Ya, el cliente queda completamente feliz y ya pueden seguir los chicos atendiendo Pero el es negocio. difícil, es un reto difícil. Y aparte, si uno habla y opina, entonces también les está quitando liderazgo a ellos, ¿cierto? Entonces, Claro. hay que manejarlo bien. Es un proceso, estamos en ese. Sí. Yo creo que es un tema también de estructura, como dice Pablo, de ir estructurando el estudio con roles, con perfiles, con todo para poder nosotros dedicarnos a estrategia, a crecimiento, a conseguir clientes. Ok, Digamos que esa parte comercial es súper importante. O totalmente. sea, yo a veces le digo a Pablo, o sea, amo diseñar y me fascina y todo, pero yo digo, y me encanta la parte comercial. Y yo digo, por mí, yo estaría buscando clientes. Totalmente. Porque me gusta, porque me sale, porque me fascina hablar con la Porque gente. tienes la empatía para ese cargo. Claro, entonces yo digo, y muchas veces, claro, esa parte comercial le roba a uno tiempo del operativo, pero entonces estamos en ese proceso y ese creo que es el reto para estos próximos 6 meses. O sea que hemos hablado de 3 retos. El primero es el tema de la gestión del tiempo, tanto personal como dentro del estudio. Lo segundo es el tema de desligar un poco la marca personal, que el cliente siempre quiera trabajar con ustedes y de delegar un poco más. Y el tercero es el tema de poder dedicarte más a la parte comercial y de adquisición de clientes, que quizás el día a día uno se lo come. El resto es gigante. Y hoy, ¿qué hacemos? Malabar todas con todo, pero ya tenemos que empezar porque pues, el estudio ha crecido y ya requiere otro tipo de forma de verlo. Y entonces, claro, yo hablo de lo comercial porque es lo que a mí me gusta y lo que se me da. Palo maneja toda la parte administrativa, financiera, esa parte la maneja Palo. Claro. Entonces, digamos que ahí ya, por las mismas competencias de cada una, por lo que nos apasiona hacer, digamos que eso naturalmente se ha dado. No es que un día dijimos, no, Pablo maneja esto y Carmina esto y de malas, no. Como que hemos sabido leer. Se han filtrado esas actividades. Nos gusta, porque sobre todo es que nos apasiona hacer. Que yo le digo a Pablo, yo no tengo ningún problema, pero yo cuando trabajaba en ETEX manejaba la parte financiera, pero no me gustaba. Pero si hay que hacerlo, pues lo hago. Pero a Pablo se le da, tiene la habilidad, a mí se me da mucho el tema de clientes, ¿cierto? Como de... Sí, yo creo que el reto se puede más generalizar, como formalizar todo este tema de la empresa. Estructurar, que tiene tantas áreas y tantos procesos, por supuesto. Porque al principio son 2 arquitectas funcionando, empiezan a ingresar proyectos, diseñamos, desarrollamos y todo va funcionando. Pero obviamente todos queremos proyectarnos. Claro, ¿cierto? Por supuesto. Y a ir formalizando una empresa, digamos, legalmente constituida, si lo queremos en esos términos, decir en esos términos. Entonces, al entender qué necesitamos para hacer una empresa legalmente constituida, se empiezan a ramificar una cantidad de cosas y que ya empezamos pues como a ir atacando. Ok, para entender un poco, tanto yo como la audiencia, quiero que ustedes me cuenten y nos cuenten ¿a qué se dedica actualmente el estudio de ustedes? O sea, ¿cuál es ese nicho de servicios? ¿Qué hacen y qué no hacen? ¿Y a qué están dedicadas actualmente? Pues mira, nosotros en este momento estamos estructurados como con 2 unidades de negocio, claramente identificadas. Uno lo llamamos arquitectura, que es todo lo que implica obra nueva de ceros o desarrollo completo de ceros, arquitectónico, técnico, etcétera. Y tenemos la unidad de diseño interior, que son, digamos que entra más en una escala de remodelaciones, adecuaciones, ambientaciones, digamos que todo ya lo que implica pues diseño interior. Por lo general, siempre se nos cruzan los proyectos, porque hay un insumo que, entonces, ¿cómo estamos estructuradas en este momento? Yo lidero la parte de arquitectura, Palo lidera la parte de diseño interior, ¿cierto? Y eso sí está claro, lo tenemos estructurado. O sea, ahí sí hay una división, claro. Eso fue algo que hicimos relativamente hace poco y nos ha funcionado. Perfecto. Porque estamos con foco. Porque hay que ponerle foco. Si no, claro. Y creemos que por eso también hemos empezado a crecer lo que hablábamos ahorita antes de iniciar la reunión, que tú decías, pero ¿cuál es el fuerte? Es que el fuerte son las 2 cosas porque hay 2 líderes que las jalan y que las lideran al mismo tiempo. Entonces, como si tuvieras 2 empresas en una. ¿Cierto? Pues más o menos. Y eso nos ha dado mucha fuerza y creo que ha sido muy, muy interesante a cara del cliente saber qué le consulta a quién y qué le consulta a quién. Perfecto. ¿Cierto? Importantísimo también. Eso. ¿Qué más se me queda? ¿No? Y finalmente,
Pues yo tengo como un dicho muy coloquial, pero que me parece que aplica mucho como para el tema que nos manejamos, y es que primero uno debe hacer que las cosas funcionen y luego las debe poner bonitas, ¿cierto? Entonces finalmente las dos, como los dos focos, siempre se terminan integrando al momento de los proyectos. Entonces en la arquitectura se inicia desde la parte funcional, muy enfocado a todo el tema de distribución, medidas, redes, pues que todo funcione. todo eso es de la parte técnica, pero siempre se le da un plus al final como de diseño interior, donde le pongo materiales, luces, decoración. Cuando ya son proyectos que vienen directamente como muy enfocados en necesito generar este concepto en mi espacio, ya sea un local comercial, una oficina, un laboratorio, un consultorio, vamos primero a hacer una distribución inicial donde nos garantiza que funcione, digamos que muy general, y ya luego me meto en el foco de que es muy bonito desde la parte estética, ¿cierto? Entonces, finalmente los dos siempre se terminan integrando en algún punto del proceso, entonces eso le genera al cliente también más como una tranquilidad de que, venga, mi proyecto está como atacado por todos los frentes. Perfecto. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos como para ofrecer. Y para nosotras siempre ha sido muy claro que es que el diseño interior no es desligado de la arquitectura. No puede ser desligado de la arquitectura. Una cosa es la decoración y otra cosa es el diseño interior. O sea, casi que uno lo puede leer en 3 fases: arquitectura, diseño interior y elementos decorativos. Los elementos decorativos, pones un florero. Pero es súper importante, pero es súper importante, y nosotros ponemos los floreros. Pero ese florero hace parte de pensarlo, de pensar claro, que ahí va un florero. Claro, pero entonces digamos que lo que nosotros tenemos muy claro en el estudio, y creo que lo han recibido muy bien los clientes, es eso, es que es integrado. No es que vamos a adecuar un espacio que se va a ver como de revista, como de Pinterest, pero que si tú vas a entrar no funciona porque la circulación se está cruzando la cocina con lo otro. O sea, a mí no me sirve una foto de Pinterest, me sirve una casa que funcione y que se vea completamente espectacular. Total. Ese es el parámetro, ese es lo que tratamos de, cada que nos vamos perdiendo, volvemos como a eso y decimos, no podemos perder eso, porque realmente es lo que es la integralidad, lo que nos ha, yo creo que lo que nos ha ayudado a posicionarnos en eso. Ok. ¿Cierto? Y el tema de la ejecución como tal de los proyectos, que antes de iniciar la grabación me comentaron que están dedicadas solo al diseño. La ejecución, ¿cómo la integran dentro del paquete general? Pues como de que un cliente necesita, porque pues si un cliente las contrata para diseñar es porque también va a ejecutar. ¿Cómo hacen ese empalme o cómo lo manejan? Únicamente asesoría y acompañamiento en ese proceso con el constructor que el cliente designe. Ok. Abrimos las posibilidades, tenemos varias empresas aliadas. Cuando el cliente llega buscando la necesidad completa, yo no tengo ni idea de nada, necesito que me diseñen y me construyan. Entonces buscamos, damos un par de opciones desde la parte ya de construcción. Pero es únicamente un acompañamiento, es como volverse los ojos del cliente en el obra. Y para garantizar que se respete lo que se diseñó. Es difícil, es muy difícil. Claro. Uno planea muchísimas cosas y normalmente las que se ejecutan no son todas. Un 80% de lo que uno va a enseñar, por muchas razones, ¿cierto? Por decisión del cliente, por cambios, porque la necesidad cambia al final. Económicos es, digamos, una restricción fuerte, claro. Pero lo que hacemos es ese. Y digamos que lo tenemos muy identificado en las 2 unidades. En arquitectura es una escala, ¿cierto? Y en diseño interior es otra escala. Digamos que es mucho más fácil hacerle control a un espacio pequeño de que quede exactamente como tú lo soñaste. El tiempo es corto, son elementos. Sí. Por ejemplo, ¿qué espacio te refieres? A poner un ejemplo, un local comercial, un consultorio. Son 30 metros cuadrados. Eso queda espectacular porque además que se hace en 15 días, 20 días, ¿cierto? Y es más fácil el control a cuando estamos hablando de un proyecto de una casa de 1000 metros cuadrados o de 600 metros cuadrados, donde pasan 1000 cosas en el proceso, pero digamos que en la unidad de arquitectura sí procuramos hacer un acompañamiento muy riguroso y creo que eso lo ha valorado mucho el cliente. Hay 2 formas de verlo. Muchas veces el cliente, digamos por temor, no pregunta y lastimosamente deja la decisión al maestro, sin demeritar al maestro, pero decisiones que de pronto no están enterados de todo ese proceso de creación que uno hizo antes de, entonces toman decisiones en obra y ahí es donde empiezan a cambiarse los detalles, digamos. Claro, no, digamos, a mí como ingeniero también me ha pasado que de pronto un cliente llega, bueno, yo en este caso sí construyo, un cliente llega y me pasa un diseño ya preestablecido, pero si yo no tengo comunicación con el arquitecto que diseñó, se van a perder muchas cosas en el proceso, porque finalmente si a uno le delegan la toma de decisiones de algunas cosas, pues uno siempre se va a ir como por lo
por lo funcional, lo racional lo y... práctico, lo rápido, Exacto. pero eso se puede lograr sin perder ese valor estético. Entonces, Ujú. digamos, hay unos procesos muy interesantes en lo de arquitectura y es, digamos, que nosotros, mientras se está haciendo el desarrollo del presupuesto de las casas, está sentado el arquitecto. Porque es que no es, quita la pérgola, quita las huellas de exceso y eso, No, ya, queda no sé qué. esa casa desvalijada completamente y dónde está el valor estético. Claro, y uno tiende mucho a Entonces, hacer eso, como bueno, presupuesto, no, quitemos esto, lo que esto, se esto. pueda cortar, que salga de la casa, se corta. Entonces, Es las así, casas de la verdad es costo. así. Es Entonces así. nosotros hemos procurado y creo que ha sido chévere, independientemente del constructor, de los ingenieros que nos han tocado, que eso se va haciendo un círculo, se va haciendo un equipo de 4 o 5 ingenieros o constructoras y uno aprende a trabajar con ellos, entonces es cualquier cosa, Carmi, venga, esta cosa, y uno resuelve rápidamente, pero siempre hay o tratamos o procuramos en la medida de lo posible estar dispuestos para ellos para que realmente el producto final quede como lo diseñamos. Pero sabes que ahí pasa también otra cosa curiosa y es que nosotros al principio, obviamente en este ideal soñador, dijimos, no, diseñémosle a los clientes las casas de sus sueños. Entonces los clientes llegaban, no, dígame que quiere 5 habitaciones, 2 salas, no sé qué, Sala de cine. 5 parqueaderos, sala de cine, horrible. jacuzzi, piscina, tal. Nosotros las diseñábamos, ¿cierto? Porque pues no cobramos por metro cuadrado, sino cobramos un valor general. Nos fuimos dando cuenta que cuando llegamos a esa etapa del presupuesto, No, literal nos tocó volver a hacer la casa. totalmente. Entonces cambió la metodología. Les dijimos, no, tenemos que ser, sin dejar de soñar, pero tenemos que ser más aterrizados y más realistas. ¿Cuánto tiempo? Hay un valor que tú sabes que uno más Total, o menos no, va eso a es manejar por superimportante. metro cuadrado. Entonces, ¿cuántos metros usted quiere? Ay, no, yo quiero una casa de 500 metros. ¿Usted sabe que esa casa le va a valer X plata? No. Entonces venga más bien de una vez, aterricemos los metros cuadrados, aterricemos su presupuesto y más bien uno va ajustando con cositas y quiere pues ir hacia ese ideal, ¿cierto? Y eso nos ha funcionado mucho. Muchísimo. Entonces las casas no se desvaloran Menos tanto tiempo, cuando eso es se cuestión llegan a de la tiempo. etapa de presupuesto. Correcto, no, y finalmente si llega a la etapa de presupuesto, vamos a estar dentro de los rangos que el Claro, cliente está tiene más establecido. No, Ahí sí total, es, total. cambiemos la especificación del piso de uno de 120 a uno de 70. Pero no distribución, No pero no, distribución, ni claro. columnas, ni habitación, habitaciones, ni cubiertas, porque eran unos reprocesos Sí, que los queríamos. eran 2 casas. Cada diseño eran 2 casas. Pero ese valor que ustedes toman como al inicio de cualquier cliente es porque ya son estándares de mercado o cómo establecen ese, digamos, precio por metro cuadrado para decir, listo, su plata es esta, venga, dividamos, esto nos da Hacemos esto. como una retroalimentación con los ingenieros que trabajamos y ellos nos dan diciendo, miren, las últimas 3 casas que son más o menos de estas características nos están dando esto al cierre. Ya. Entonces nos están dando $1, $2, $3 metro cuadrado. Y uno más o menos busca un parámetro de casa, que, pues, que se haya hecho. Digamos, Pero metro cuadrado valor construido. Claro, para Sí, poder porque orientar. finalmente, o sea, nosotros también tenemos algo similar y es que el cliente, por ejemplo, llega y no le vamos a diseñar si el cliente no es claro con nosotros en temas de presupuesto. Sí, claro. Entonces el cliente dice, no, es que tengo 1.000 millones y no tengo más, listo, entonces miremos cuánto están ahí dando las nos casas y eso nos va a dar como un área y con base en esa área es que uno trabaja, ¿cierto? Ojalá por debajo para tener como imprevistos pensados. Sí. Entonces, bueno, la pregunta iba enfocada ya. ¿Qué estándar tienen o con base en qué? Entonces tú me dices ya que... Hacemos sondeo como con los Sí. constructores, venga, ¿cuánto está dando cuánto nos dio esta otra casa? Porque es que la que estamos cotizando es de un nivel, va a ser más o menos, va a ser en aporticados, o sea, Sistema tratamos constructivo, acabados, ubicación. Ok. topografía, porque entonces no es lo mismo pues la casa aquí que la casa en terreno plano de Santa Total. Águeda. Entonces como que ya hemos tenido como una retroalimentación con ellos y uno más o menos, obviamente siempre le dice al cliente, esto es un estimado, es para que nos dé una orientación, pero nos ha funcionado, Sí. nos ha funcionado. Logra aterrizar. Ok. Sí, porque finalmente no hay un reproceso. Simplemente, como tú lo decías ahorita, es un cambio de especificación ya muy puntual que nos va a hacer que nos adecuemos a dicho presupuesto, ¿no? Súper. Y cuando hay reprocesos, ya también aprendimos, porque esto es un aprendizaje de todos los días, cuando ya digamos una casa está después de anteproyecto y está lista para entrar a curaduría y el cliente entra a hacer modificaciones de áreas, se tiene que cobrar un excedente en diseño, porque es que vuelve a hacer planimetrías, vuelva a hacer ajustes, vuelva a manchetear para curaduría y hemos entendido que es que el tiempo y el valor nuestro Cuesta finalmente. cuesta, ¿sí me entiendes? Total. Y eso también, digamos que de una manera pues muy comercial, obviamente con los clientes, también obliga al cliente a ser mucho más concreto y más conciso con sus decisiones, porque cuando tú les abres un abanico de posibilidades, pues ya no pues, 200 veces lo mismo, pero Total. cuando ellos ya saben que ese cambio
tiene un valor. Uy, no, mija, Cuidan ya más. no cambiemos más. Pues porque ya se los vuelve demasiado. Y llega un punto en que hasta lo hacen dudar aún. No, ¿Será que horrible. esa sí es la mejor solución para un baño? Yo ahí les llamo a Pablo. ¿Verdad? No tengo la menor idea, estoy Porque perdida. todos los días, durante una semana, llaman, venga, córrame el sanitario por acá, por acá. Venga, es que vi esta ducha divina en la casa de un amigo. Venga, es que mi cuñado me llamó que vio esto divino en una revista. Entonces ya al final uno dice, pucha, ¿será que este baño sí le va a quedar bonito? Pues en serio, uno ya queda como Es complicado. con la duda porque hay tanta indecisión que le toca a uno frenar porque todas las posibilidades son válidas, ¿cierto? Ok, Freno, este es el diseño, estoy confiada que es la mejor solución. ok. Cambiando un poco de tema, el hecho de la adquisición de clientes, también ahorita tras cámaras me comentaban que es muy voz a voz. Frente a ese tema y frente a la proyección de la adquisición de clientes, ¿ustedes qué tienen pensado proyectado? Entendiendo que de pronto, como tú me lo decías ahorita, el voz a voz en algún momento pues va a ser como limitado y hay que abrir como otras nuevas fuentes. En ese sentido, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo lo quieren proponer a futuro? Pues la realidad ahora son las redes sociales, ¿cierto? Entonces creo que es algo en lo que hemos estado como muy quietas, queremos reactivarlo, mostrar los proyectos, pues en ese momento tenemos muchos proyectos que sentimos que ya es hora de que los clientes pues, los conozcan, los revisen, vean nuestro trabajo, entonces creo que esa va a ser una de las estrategias, redes sociales, empezar a mostrar proyectos, contar un poquito de nosotras, o sea, algo como esto que estamos hablando hoy, la gente le gusta saber, la gente quiere conocer quién está detrás de sus proyectos, creo que va a ser una oportunidad chévere como de mostrarnos hacia Eso el es, público en general. es clave redes sociales. Ahorita no podemos hacerle así. Ujú. Y yo creo que tiene que ser como un equilibrio entre varias cosas. Tenemos que atacar por un lado redes sociales, que es lo que se está moviendo, que es lo que nos, digamos que nos muestra a un volumen de gente que es imposible hacerlo en atención personal. Pero digamos que es importante no descuidar, y yo digamos que siempre se lo he manifestado a Palo, que hay muchas maneras de hacer estrategia comercial. Por ejemplo, en los nichos en industrial, en comercio, en eso, o sea, hay un tema de relacionamiento que también es importante. Lo que pasa es que la arquitectura no es una No es un necesidad básica. No es un necesidad producto. básica. Entonces, ¿tú cómo vas y le vendes a una persona? Ahí es, Claro. Ahí hay que pensar un ahí poquito es, más de pero, cómo pero puede sí, ser. exacto. Es que hay que mirarlo bien porque yo sí creo que uno puede entender esas necesidades y poder ir a atacar sectores, ¿cierto? Pero eso es otra estrategia completamente diferente a la viral, pues cierto, Sí, que es sí, por sí. decirlo de alguna manera. Hay que mirar de varias opciones. Digamos, hay un nicho muy interesante que es el industrial, que es muy interesante, porque son proyectos a gran escala. Son Y Manizales proyectos- tiene una gran Manizales. influencia. Claro, Entonces uno dice, totalmente. venga, ¿qué puede estar necesitando esta empresa, esta industria, esta multinacional? ¿Qué tienen ellos que podamos ofrecerles nosotros? Y cómo hacemos, digamos, que cómo entramos, cómo podemos ofrecerles los servicios, cómo nos enganchamos con una empresa que puede generarnos trabajo a futuro. Entonces digamos que son muchos, pues son muchas opciones, ¿cierto? Ese tema institucional Sí, es es chévere muy porque pues ahora hay una tendencia importante de que las empresas quieren sentir bien a sus empleados, ¿cierto? Entonces quieren espacios bonitos, oficinas bonitas, así sea dentro de una planta Sí. de producción, pero un espacio donde los empleados se sientan a gusto, ¿cierto? Entonces por ese lado Ha cambiado puede haber mucho. una oportunidad Mm. chévere donde nosotros podamos estar ahí como acompañando a esas empresas. Y por otro lado, lo que decía Carmen, pues ya como a nivel de consejo a los otros arquitectos, es que una empresa, si tú te casas con una empresa, tienes trabajo para ellos. O sea, si tú logras esa relación chévere y tú respondes a esas necesidades bien, la empresa no se va a poner a buscar, te sigue llamando a ti. Pues eso es una buena fuente de ingreso si uno logra colinear con una empresa, logra entrar y ahí tiene un buen... Es que son como dos nichos que hay que identificar. El nicho que te genera recompra y el nicho que es unidad. Que no, este es más masivo, este es menos masivo, pero este te genera recompra. Entonces hay que atacar los dos. Tiene más Porque cuando estos se bajan, tú tienes, digamos que una estabilidad a nivel de Claro. empresa en unos clientes que te pueden generar recompra, que puedes hacer historia con ellos, que puedes ayudarles a desarrollar una marca, que puedes ayudarles a desarrollar otras cosas. Entonces, digamos que eso es lo chévere porque el equilibrio de tener, digamos que los dos elementos te garantiza, pues, obviamente, un mercado un mercado mucho más sólido. No, y si uno no solo tiene un servicio, pues finalmente el mercado es fluctuante. Entonces, de pronto, si en uno de los servicios tenemos un bajón por X o Y motivo, pues en Uno otro puede no. tener los duelitos El otro en la misma compensa. canasta. todo. Exactamente. Entonces estamos como en esa exploración de cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos, cómo podemos
darle estabilidad, porque pues la idea es que el estudio siga creciendo y Pablo y yo estamos es creando un futuro y un sueño, no es que, ay, pues queremos hacer y mañana no, ya no queremos. ¿Qué pasa? Entonces digamos que estamos como en ese proceso de entender, eso es demorado, eso es de tiempo, pero se va Así es. acomodando. Ok, en ese orden de ideas, ustedes, bueno, en el crecimiento que se proyectan, esa pregunta es como muy cliché, pero ¿dónde se visualizan rápidamente en unos 5 años? Por ejemplo, cuando ya la marca de ustedes cumpla 10 años, ¿qué quieren ser en ese momento? ¿Algo diferente a lo que son ahora o algo complementario? ¿Cómo lo han pensado? Seguramente, pues, no sé, acá en Manizales, vemos que acá todavía hay mucho mercado desatendido, entonces creo que acá todavía hay muchos proyectos por desarrollar, es una ciudad que está en crecimiento. Creo que por ahora acá en Manizales, Perfecto. claramente con más equipo, ¿cierto? Con más proyectos, no perdiendo la esencia de la que te hemos estado hablando, pues que creo que es muy importante de esa cercanía siempre con el cliente, reconocimiento, ¿cierto? Como que lo que todos buscamos de cierta manera. Sí, claro. Y lo hemos hablado y digamos que Pablo y yo, como somos tan hormigas para trabajar, como que descuidamos mucho ese tema de visibilidad y es importante. ¿Cierto? O sea, lo que pasa es que cuando uno tiene clientes, sí, así sean poquitos, uno descuida. Sí, claro. Entonces uno siente que no necesita. Pero hay que hacerlo. Eso es un error. Yo siento que es un error realmente. Claro, es un error gigante. Entonces estamos como en eso. Lo que dice Palo, tú me dices 5 años, yo como, y creo que es muy alineado con lo que dice Palo, yo digo que es como la misma esencia, pero una escala más grande y con mucho más control de los procesos. O sea, yo me veo en 10 años igual como estoy, más fuerte, más grande, pero más como un tren. ¿Cierto? Todavía no como explorando, funcionando, sino ya con una empresa mucho más estructurada en equipo, en procesos, en atención al cliente. En políticas de calidad general. De calidad, en que yo pueda decir es que estamos prestando un servicio, el servicio es transversal en todo el equipo. O sea, como así me veo yo en 10 años. Ya más adelante. Ok, no, súper bien. No, yo creo que visualizarse más allá de 5 o 10 años es imposible, ¿verdad? Y con todos los cambios y actualizaciones tecnológicas que tenemos hoy en día es muy, muy difícil. Yo les iba a preguntar algo ahorita y es que, por ejemplo, a mí como persona se me hace un poco difícil. Uno de mis retos es como conseguir la gente con la cual quiero trabajar y la que va a ser parte del equipo, ¿cierto? En ese orden de ideas puede que ustedes no lo vean como reto, pero ¿cómo hacen para saber quién debe trabajar en la firma de ustedes y quién no? ¿Cómo hacen ese proceso? Pues el proceso se hace normal como se hace en cualquier empresa, se lanzan las convocatorias. A mí en lo personal, y yo, pues Pablo sabe que yo soy muy de feeling, claro que tiene que tener unas competencias, tiene que tener unos requerimientos mínimos de manejos de programas, de creatividad, vemos portafolio, vemos todo eso, pero para mí en lo personal, si la persona cumple eso y a mí no me genera un feeling, digamos que a nivel de energía, a nivel de pasión, pues a mí me gusta la gente que es súper apasionada con el trabajo, que le mete la ficha, que lo hace con cariño, porque es que si no, tú no puedes ser el que mejor renderice, puedes ser el más teso, pero si tú no tienes feeling y tú no enganchas como con el resto del equipo, entonces para mí, yo siempre Pablo y yo hacemos como las entrevistas, y yo le dije, le falta un poquito, pero de espíritu, o sea, y el espíritu no es difícil medirlo, pues, porque no, eso es pero sí se siente muy fácil, o sea, tú sabes desde la primera vez que te reúnes con una persona si tiene o no tiene espíritu. Totalmente. Entonces, para mí es eso, no sé, Palo, como que otro sí, básicamente, o sea, claramente lo que dice Carmen, uno necesita ciertas competencias y más cuando ya tiene ciertos proyectos que requieren pues una entrega diferente. Pero ahora los chicos de la universidad salen súper preparados, pues ya les enseñan muchísimo más. Ahorita la tecnología claramente nos ha invadido, pues por decirlo en un buen contexto, entonces ellos ya salen manejando una cantidad de programas que permiten que ahora el cliente visualice los proyectos de forma diferente, ¿cierto? Entonces eso también pues es una gran herramienta para nosotros, que esté alineado como con este pensamiento, ¿cierto? El cliente no es venderle el alma, a veces de pronto se transcribe en eso, pero sí es entender que el cliente viene con un sueño, del proyecto que sea, es siempre un sueño, es una inversión económica alta, es una inversión de tiempo, no todo el mundo se lanza a ese tema de construir, ¿cierto? Digamos, como desde la
desde la vivienda. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros con ellos es todo, ¿cierto? O sea, es pasar un plano correcto, o sea, no es maquillar un render, que después cuando vayan a funcione, ¿cierto? Entonces, si ellos logran entender la responsabilidad que tenemos nosotros como arquitectura dentro de ese proceso de construcción del proyecto, es bastante importante, ¿cierto? Y lo que decía Carmen, esto de Sarabia y Paloma, que es una marca personal, es un nombre que si lo dañamos, Total. ¿cierto? Entonces, Sí. Si tomamos el riesgo de ponerle si a los David le apellidos. pasa Total. algo, no es David. Es Sarabia y Paloma, ¿cierto? Es su efecto Carmiña y Paloma. Entonces, sí en tratamos Manizales. de transmitirle mucho a ellos la responsabilidad. Tú haces algo bien y si estás de buenas, te recomiendo. Ah, sí, aquellas me hicieron eso, entonces bien, ¿cierto? Pero haz algo mal, o sea, te hunden Te hunden en un completamente, costurero. ¿cierto? Entonces, No, y recuperar una no, marca personal. Es súper Es muy difícil, difícil. es súper difícil. Entonces, sobre todo el tema de la responsabilidad que tenemos con el nombre, con Lucía. Ok. Eso creo que sí. O sea, básicamente se basa en, pues, si bien entender el tema de las competencias que tienen que ser inherentes a este negocio, se basa más también en el feeling que sientan con dicha persona y con la pasión que esta persona les transmite a ustedes como arquitecto o perfil que están buscando. Que la arquitectura es un arte. Sí, Somos completamente. artistas, Se nos completamente. olvida. Vas en y el te día a sientas día. por allá en una montaña y Se nos Completamente. olvida. Pero, Total. y para eso se necesita pasión y se necesita sacrificio. Es una profesión de mucho sacrificio. Un trabajo en un estudio es de mucho sacrificio. No puede ser que me fui. de Ay, frustración. no, siempre digamos que yo se lo digo a los chicos. El 100 no sirve. Ujú. Sirve el 150 o el 200. Porque es que es un oficio que no es que tengo la panadería, la cierro y abro a las 9 de la mañana y el que quiera comprar, compra y el que no. Hay una responsabilidad inmensa. Y la inversión en plata son los ahorros de la vida de familias. Total. O sea, siempre Pablo y yo decimos que pucha, o sea, es que es demasiada responsabilidad. Entonces tratamos siempre pues como de responder a eso. Ok. Sí, de pronto se alinea un poco con lo que yo también pienso, y es que la gente que va a trabajar con uno tiene que respirar también la cultura que uno quiere impregnar dentro de su marca, y el feeling sí, pues es básico, Sí, pues sí, yo creo que es lo más Las importante. habilidades se aprenden y Totalmente. eso otro no se aprende. Sí, totalmente. Se puede proyectar y uno se lo puede contagiar, pero si acá viene una persona que tiene actitud, que quiere, que funciona, que tiene pues unas habilidades que claramente hay que tener, pero que no tiene algo que le falta por desarrollar, técnico, pues eso se aprende, pero lo otro no se aprende. Totalmente, estoy Entonces es completamente de acuerdo. como básicamente eso, y creo que lo hemos tratado de hacer con los chicos. Ok. Quiero preguntarles cuál ha sido ese proyecto que ha sido más, que les genera más orgullo hasta el momento. Cuéntenme un poquito de esto. Tenemos varios, Sí. pero hay uno en particular que inclusive lo estamos en este momento desarrollando, pero en otras fases, en otras etapas, que fue un proyecto de una planta de producción de ADA International, que antes era Jabonerías ADA. Ellos tienen su sede administrativa acá en Manizales, pero ellos abrieron una planta bastante grande en Barranquilla, en la zona franca de Barranquilla. Nos llamaron porque queremos que esta planta de producción se vea bonita, tenga un diseño diferente, sea única en el país. Entonces fue un reto gigante porque no sabíamos cómo poner una planta de producción bonita, ¿cierto? Como que no entendíamos al principio. Sí, no entendíamos Y de fue qué tipo muy de bonito proyecto era. porque realmente la política de la compañía es el bienestar Es de los muy bonito. empleados. Entonces Ok. realmente ellos sí lograron inyectarnos Sí. como toda esa forma de pensar de que si el empleado está bien, la compañía está bien. Entonces no nos había tocado que en una planta de producción le fueran a hacer una inversión en diseño interior simplemente para confort y calidad de trabajo de los De sus empleados. colaboradores. Entonces fue muy interesante y ese fue como el primer reto y Pablo y yo nos como, bueno, súper. Y empezamos pues ya como con todo el proceso. Poner baños bonitos, vestieres bonitos. O sea, estamos hablando de 500 operarios. Ok. Y sin ir pues ni nada ofensivo, la cultura costeña es un poquito diferente, ¿cierto?
porque son un poquito más tiraditos, donde ese sentido de pertenencia no existe, es una cultura un poco, o por lo menos diferente a la de nosotros en esta zona del eje cafetero. De pronto ya no cuidan y siempre sienten No, que no les tienen que existe, dar, pero no no dar como existe ese cuidado a sus exactamente. cosas. Entonces, tenía que ser todo súper resistente, pues todo a la bomba nuclear, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, vestieres, baños, zonas de restaurante, de cómo ellos hacían su proceso de ir, recoger la comida, de que todo fuera tan bien pensado y tan bonito como para la vista, que ellos sintieran, empezaran a sentir esta es mi empresa, esto lo hicieron por mí y yo debo cuidar, ¿cierto? Ese sentido de pertenencia. Entonces fue muy chévere, muy retador. No existía un concepto como tal de que ves que este es el manual, que eso muchas empresas no tienen, no, ellos pues tenían ciertas cosas más como Más de marca que de espacios físicos, entonces fue crear un concepto para ADA. Y lo chévere es que ya ellos tienen un plan de expansión muy chévere y ya hemos ido replicando eso en otras fases. ¿Cierto? En otras fases, no solo de diseño interior, sino también en cómo digamos que se inyecta un poco de arquitectura a todo el claustro pues de la fábrica, que es inmensa. De las fachadas todas se replantearon, estamos haciendo un trabajo súper interesante, súper integral con ellos. Ha sido un proceso, creo que de aprendizaje tanto para nosotros como para ellos en realmente hacer las cosas bien hechas, hacerlas bien. Hay un tema muy lindo de lo que decía Pablo ahora con el tema del cuidado y de la pertenencia, de los usuarios, que es que realmente uno sí logra impactar y cambiar vidas con este oficio. O sea, sí, eso es cierto, eso es una realidad, es impresionante. Ver cómo recibieron el tema del casino, sí. de los vestieres son espectaculares, o sea, son como de... Dan ganas de meter. Dan ganas, y son de los operarios que fabrican el jabón. Entonces es que muy son bonito. detalles. Son detalles. No es poner un espejo cuadrado, sino es darle una forma. Y ya con eso la gente se ve, este espejo lo hicieron pensando en algo diferente. Sí, claro. Son detalles. Inclusive con ellos ya logramos hacer un proyecto en México. Tienen una planta en México, sí. Entonces queremos que esto que pasó ya en Colombia también lo traigamos acá. Es lo mismo, ¿cierto? Es la misma política, quieren como expandir como ese concepto hacia todo, entonces estamos allá. No, y finalmente la transformación de vida que tú decías es completa porque el trabajo pues es el 30% del tiempo de alguien, o más. Entonces, pues, y más ese tema que ellos están tan concentrados en una planta. Es muy operativo, es muy repetitivo, tienen que estar... Es como salir de ese respiro, voy, almuerzo, estoy en un ratico chévere y ya vuelvo a mi trabajo. Entonces eso hace que la gente esté más motivada y quizás... Ok. Es muy chévere. Hay otro tema como para cerrar que me parece importante y es dar con clientes que te permiten soñar, ¿cierto? Y no es un tema que sea 100% relacionado a un presupuesto, a que tengan un presupuesto ilimitado, no. Es que te permiten soñar, creen en tu criterio, creen en que te están contratando porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, eso yo creo que ha sido parte del éxito que hemos tenido como con esta serie de proyectos en línea que hemos venido haciendo con ADA International, porque realmente ellos confían en nosotras y se ha hecho un equipo de trabajo, no solo con la gerencia, porque es que allá es la planta de producción, es el líder de producción, es todo el equipo. Aparte los constructores, que son unos tesos, porque eso construyen unos monstruos de cosas, ellos también nos han permitido, ¿cierto? Sí. Y han sido súper receptivos porque llegaron estas dos niñas aquí a complicarnos la vida cuando nosotros lo único que hacíamos era bodegas. Y realmente hemos hecho un equipo súper chévere con ellos. Y también nos dejan soñar, respiran, pero nos dejan soñar y nos apoyan mucho como a resolverles temas técnicos que puede... y digamos que generar un diseño, cosa loca que se nos ocurra o algo. Entonces ha sido un proceso muy bonito, de mucho aprendizaje. Total, no, y yo la verdad siento de parte de ustedes una pasión por este oficio y siento que es el éxito, pues el secreto del éxito para
para no destacar, obviamente, en este gremio que está tan competido, ¿cierto? Sí, Es que sí hay mucha competencia. Demasiado, o sea, uno se pone a buscar, hay miles de estudios de arquitectura de todo lo que uno quiera, entonces yo siento que la marca personal sí es muy importante, hacer las cosas bien obviamente también lo es. Y ya para terminar, muchachos, pues acá abajo aparecerán las redes de ella, las redes sociales, la página web, los números para que las contacten y conozcan un poco más del estudio de Sarabia Paloma. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. muchísimas gracias. Sé que se nos quedan muchas cosas por comentarnos, pero siento que es un acercamiento pues podemos hablar de generalidades para que las conozcan un poco más. Y bueno, acá dejamos toda la información y hasta un próximo video. Muchas Hasta gracias. pronto. Chao. Chao.